Y a esta hora vamos a conversar con Susana Sierra sobre lo que hemos conocido durante esta jornada, que la Fiscalía pide formalizar a Javiera Blanco y a 3 ex generales directores de Carabineros, nada menos que por malversación de gastos reservados. Susana Sierra, bienvenida, presidenta de Chile Transparente. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Matilde, muy buenas tardes. Susana, bueno, ¿cómo se recibe una noticia de estas características? La Fiscalía entonces ya ha pedido hora para formalizar, se le ha dado. Hay una querella del Consejo de Defensa del Estado que no se querella cuando no hay antecedentes suficientes. ¿Qué es lo que tenemos en este caso finalmente? Bueno, en este caso finalmente tenemos a las instituciones funcionando, por lo tanto yo creo que el vaso medio lleno de una noticia como esta, que claramente nunca es buena, es que las instituciones están funcionando. El Consejo de Defensa del Estado emite una querella, la Fiscalía formaliza y por lo tanto hoy vamos a ir viendo cómo avanza el caso para que ojalá, si es que se demuestra culpabilidad de los involucrados, se apliquen las sanciones máximas dado el daño que le hacen al país, no solamente en términos monetarios, sino que en términos de debilitamiento de la confianza y de acercarnos a Chile, país corrupto. Exactamente. Ahora, más allá de esta acusación puntual, el tema de los gastos reservados, y los hemos visto durante la última semana, es un tema que tiene que resolverse de alguna manera, porque durante la semana pasada conocimos lo que pasó con el ex director de la PDI, donde también gastos reservados llevan a situaciones irregulares. ¿Eso es de alguna manera legislable, Susana, sin que se pierda el propósito que tiene el gasto reservado? Yo creo personalmente que de todas maneras es legislable. Primero tenemos que entender que en cualquier situación donde exista exceso de poder, control de poder, sin la rendición de cuentas adecuada de la ciudadanía o del que sea donde haya que rendir, las probabilidades de corrupción aumentan considerablemente. Incluso la definición de Transparencia Internacional de corrupción es el uso de poder para beneficio propio, y es lo que hemos estado viendo en todos estos casos de los usos de gasto reservado en todas las Fuerzas Armadas. Por lo mismo, este es un tema que en el fondo está ahí de cajón. Los gastos reservados es muy fácil llevárselos para la casa porque la rendición es muy vaga. Tenemos que recordar que después del caso de Carabineros, el mismo caso que vuelve a surgir hoy día, esta ley se modifica, se cambia, se pide al menos un control una rendición a la Contraloría, pero esta ley sigue siendo débil, por así decirlo, y lo podemos ver más reciente con el caso de la PDI, porque claro, el caso de Carabineros es más antiguo, pero donde se puede rendir a la Contraloría, pero no hay que hacer un detalle, ni siquiera se tiene que presentar boletas o facturas de en qué se gastó, sino que basta con esta rendición privada que existe entre la persona a cargo, en este caso los directores, los comandantes o los más altos miembros de estas instituciones, con la propia Contraloría. Por lo tanto, deberían existir mecanismos más allá de esta rendición, mecanismos de control externo que tengamos como gobierno, como Estado, y también internamente. O sea, tienen que existir auditorías y tiene que existir un control sobre estos gastos. Ahora, llama la atención, Susana, que esta vez toda esta investigación cae sobre una persona que es un personaje político, no es un funcionario de alguna institución armada como hemos visto o policial como hemos visto las últimas veces, sino que es una persona que era de la absoluta confianza de la expresidenta Michelle Bachelet, donde los eventuales delitos que se le imputan son apropiación de gastos reservados durante un periodo que es bastante largo, que son 4 años y por un monto de 47,5 millones de pesos. Aquí textualmente se dice... La declaración de uno de los investigados, Enrico Navarrete, declaró al Ministerio Público que estos dineros se enviaban desde la Dirección de Finanzas a manos de la subsecretaria Javiera Blanco, llegaban mensualmente. Yo veía el momento en que el capitán Stay se los entregaba en las manos a la subsecretaria y bueno, ahí se distribuían en distintos montos a todas las personas que están siendo y que van a ser formalizadas junto con ella. ¿Qué dice también del poder político? Durante un tiempo anteriormente vimos el tema de los casos de los sobresueldos. ¿Esto puede caer en esa categoría o no?
Más allá, yo no lo trataría de mezclar con los sobresueldos porque creo que es una forma de corrupción distinta. Lo que sí, y que ahí en el fondo hago hincapié a tu punto, Matilde, que es de extrema gravedad. O sea, que esté saliendo, es bueno que salga a la luz pública porque nos enteramos, pero cuando ocurrían estos hechos todavía hablábamos de que Chile era el ejemplo de Latinoamérica, que en Chile no existía corrupción, y de demostrarse estos hechos se podría demostrar que existía corrupción al interior, en el fondo, en la cúpula del gobierno. Siempre cuando se ha hablado de estos casos, el gobierno hace como un paso al costado y no, son los carabineros, es el ejército, ahora nos encontramos con la PDI, pero acá significa una corrupción incrustada en la misma cúpula del gobierno. No olvidemos que en la época que se le acusan este delito a Javiera Blanco, y si efectivamente se apropió de esos dineros así tan descaradamente, por decirlo en lenguaje coloquial, después de eso ella fue ministra. Esto fue antes de que fuera ministra, después fue consejera del Consejo de Defensa del Estado. O sea, uno dice, una persona que había cometido estos actos, después además estuvo en otros cargos de alto mando dentro del gobierno. Por lo tanto, también, ¿qué es lo que termina haciendo esto? Mermar las confianzas, porque en el fondo, si ya no creemos en nuestras autoridades, ¿en quién confiamos? Y yo creo que lo peor que le puede pasar a un país... Porque, claro, todavía no se acredita que eso haya sido efectivo, pero esa sospecha hubo desde hace bastante tiempo atrás y se mantuvo la confianza en Javiera Blanco, tanto como para llegar a estar en el Consejo de Defensa del Estado, que es el mismo organismo que hoy se querella, que es una paradoja bastante importante, y cuando precisamente es el Consejo de Defensa del Estado que se querella, es porque hay argumentos y pruebas consistentes para que dé ese paso, ¿no? Exactamente, y recordemos que cuando ella dio un paso al costado y renunció al Consejo de Defensa del Estado fue por las mismas presiones de la ciudadanía, porque la ciudadanía, dado que existía este manto de dudas, la ciudadanía terminó en el fondo exigiéndole renunciar, que es bueno que haya pasado eso, pero lo más grave, yo creo, de todos estos casos... Lo bueno es que se estén investigando y que ojalá puedan llegar efectivamente a la justicia y que se pueda hacer justicia en caso de que sean ciertos. Es cómo protegemos a nuestras instituciones. Hoy día yo creo que en Chile vivimos un momento crítico donde hay un debilitamiento de confianza gigantesco. Lo de la PDI también afecta mucho. La PDI era una de las instituciones más confiables al 2020. Cuando veíamos las distintas Fuerzas Armadas, Ejército, Carabineros, la PDI sobresalía. Ahora nos enteramos que la misma práctica, porque lo de la PDI no es una innovación. El uso de los gastos reservados, de comprobarse de ser cierto por el ex director general, son exactamente la misma fórmula que se ocupaba en Carabineros y la misma fórmula que se ocupó en el Ejército, o como se acusa. Y por lo tanto, hoy día yo creo que como país y sobre todo el gobierno tiene que dar señales importantes en materias anticorrupción. ¿Qué es lo que estamos haciendo para que esto no vuelva a ocurrir? Porque no puede ser que ya listo, ocurrió, incluso hagamos que la justicia haga lo suyo, que se compruebe, van presos, pero ¿qué estamos haciendo para que esto no se repita una y otra vez? Y yo creo que ahí hay que poner el foco. El mismo gobierno hace unos años anunció con bombos y platillos una agenda antiabusos con distintas medidas, pero eso no es suficiente, eso no es todo. Efectivamente tiene que existir la ley, tiene que existir el control ciudadano, tienen que existir las sanciones correctas, y como decía en un inicio, lo destacable de este caso es que al menos las instituciones que exigen esta justicia están funcionando. El Consejo de Defensa del Estado se está querellando en los casos donde hay que querellarse, la Fiscalía está formalizando y ahora vamos a ver cómo avanza. Así es. Bueno, vamos a ver qué dicen. Ahora, dentro de este caso, recién obtuvimos durante la tarde más bien, las declaraciones de la abogada defensora de Javiera Blanco, que dice que van a desacreditar todas estas acusaciones, así como otras anteriores, que eran acusaciones falsas en su contra. Es la voz entonces de la abogada defensora de Javiera Blanco. Pero claro, tenemos que ver hasta los primeros días de septiembre, cuando se produzca esta formalización, cuáles son efectivamente los cargos y los antecedentes que se van a presentar. Muchísimas gracias, Susana, por este contacto con nosotros a esta hora de la tarde. Vamos a seguir conversando sobre este tema, porque también lo de investigaciones es un tema gravísimo, lamentablemente, para los chilenos, porque como tú bien decías, y era solo hasta ahora, la última encuesta CEP de abril, la institución de la Policía de Investigaciones era la más creíble y confiable para los chilenos, lo que es lamentable. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Matilde, y seguimos hablando.